Arte y artistas judíos, con Federica Palomero. Volvemos a reunirnos en torno al arte y los artistas judíos. Lo hacemos, como saben, con la historiadora de arte Federica Palomero. Hola, Federica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, encantada de hablar de un pintor que, como diría el clásico, no necesita presentación, un habitual, ¿no? Porque sabemos que tú vas a ofrecernos claves interesantes para acercarnos de nuevo a Mar Sakal aquí en Radio Sefarad. Quisiste titular tu conferencia, la que está recogida en este libro que también presentamos aquí, Un acercamiento al judaísmo en el arte. Lo titulaste La tradición hebrea se transforma en vanguardia. ¿Ese puede ser el punto de partida de nuestra conversación de hoy? Sí, por supuesto, porque si pensamos en Chagall jovencito, en Chagall antes de su primer viaje a París, estamos obviamente dentro de una tradición hebrea rusa sumamente fuerte, que se debe, por supuesto, a los orígenes de Chagall, porque él nació en Vitebsk, que queda pues en Bielorrusia, y pues era una zona de unos asentamientos judíos muy importantes, unos pueblos con mucha gente judía, y pues él se cría dentro de este ambiente totalmente tradicional. O sea, si uno piensa en el musical El violinista en el tejado, pues ese era el ambiente realmente de Chagall y de su familia, ¿no? Una familia numerosísima. Numerosa, tienen como 8 hijos. 9. O 9, sí, numerosa, pero como que para la época esto era normal, ¿no? Y además, bueno, una familia realmente muy humilde. Muy humilde. Bueno, el padre pues vivía de lo que podía realmente, pues remendaba ropa, era un poco vendedor ambulante, bueno, hacía lo que podía para mantener a esa numerosa prole, ¿no? Y resulta que, bueno, uno le sale artista. El mayor, además, el primogénito. Bueno, pues imagínate. Y lo que sí es interesante ver es que a pesar de haber vivido en un medio muy tradicional, donde pues lo de las imágenes no estaba bien visto, él no tuvo dificultades con su familia para poder, bueno, pues estudiar y luego ser artista. Habíamos hablado de Soutine, que sí se encontró con un medio realmente muy adverso, y pues no fue el caso de Chagall realmente, ¿no? Él vivía en un medio, o sea, la familia de él, el ambiente del pueblo, etcétera, era hasídicos, ¿no? Entonces, esto también a él lo ha marcado, ¿no? Esa especie de culto a la alegría. Sí, la religiosidad popular, ¿no? Sí, está muy presente realmente en su obra. Entonces, cuando examinamos las obras de Chagall de sus principios, pues vemos en efecto unos temas como muy, muy judíos, ¿no? Bueno, el famoso violinista, por supuesto. Que aparece en una época tempranísima, ¿no? Sí. Después la boda con el violinista también, que abre el cortejo, la tarde de Shabbat, bueno, todas esas cosas que vienen directamente del arte popular, pues del arte popular ruso y además judío. Y después de esta primera etapa judeo-rusa, como nos adelantabas antes, viaja a París. Sí, esto era su sueño, realmente su gran anhelo era llegar a París, ¿no? Y bueno, tuvo la suerte de estar en contacto con Leon Bakst. Y Leon Bakst, que era pues el creador de escenarios y vestuarios para los ballets rusos de Diaghilev. Wow, maravilloso. Sí, había estado en París, por supuesto, y le dijo a Chagall que tenía que ir a París. Y por supuesto Chagall no se negó.
todo lo contrario, ¿no? Y entonces es así como él llega a París en 1910, que además es una fecha realmente muy significativa, porque es la fecha, bueno, del auge del cubismo, por ejemplo, ¿no? De las vanguardias, de todo ese ambiente artístico parisino del cual ya habíamos hablado un poquito en torno a Modigliani y Soutine, ¿no? Y que él también encuentra ahí, por supuesto, ¿no? Incluso él después dijo, ¿no? El sol del arte brillaba entonces solo en París y me parecía y me parece todavía que no hubo revolución del ojo más grandiosa que la que conseguí en 1910 cuando llegué a París. Pero está en París, pero sigue pintando su aldea. Esto es muy curioso porque realmente hay una especie de sincretismo, digamos, entre la influencia que él recibe, por ejemplo, del cubismo y también de Robert Delaunay, con esas formas así circulares y muy coloreadas. Y esto pues como que se mezcla, digamos, con unas temáticas que todavía se van colando y que son realmente de su pueblo, ¿no? De hecho, las primeras obras de él se caracterizan por eso, por tener temas muy de su pueblo, ¿no? Y esto no es nada extraño. Uno ve esta tendencia muy a menudo en los artistas que viajan. Con la distancia tienen una manera ya diferente de acercar a su país y tal vez también movidos por la nostalgia. Entonces, bueno, siguen haciendo cosas de su país y además yo creo que la distancia también les otorga pues una visión tal vez, no sé si más objetiva, pero no, eso no es propio de Chagall. Realmente es un fenómeno, uno lo ve en tantos artistas latinoamericanos, por ejemplo, que se fueron a París, qué sé yo, Wilfredo Lam. Wilfredo Lam se vuelve realmente un artista, digamos, de la tradición afrocubana en París. En París, claro, sí. Entonces, bueno, eso fue lo que le pasó, ¿no? Entonces, claro, tienen todas esas cosas costumbristas, digamos, ¿no? Que representan las anécdotas, la vida cotidiana de su pueblo. Y hay una unión muy curiosa en el autorretrato con 7 dedos, ¿no? Que traes aquí en el esto en el es libro. maravilloso realmente, porque el autorretrato con 7 dedos, bueno, representa muy bien esa mezcla, digamos, ¿no? Porque por un lado, es un autorretrato al estilo cubista. Esto lo vemos muy bien, sobre todo en el rostro de él, ¿no? Como él se representa. Pero al mismo tiempo, el cuadro que él pinta en ese momento, vemos que sí es un cuadro, bueno, pues eso, ruso, tradicional, pero al mismo tiempo en el fondo del cuadro tenemos la Torre Eiffel. Entonces ya sabemos, bueno, pues obviamente que estamos en París y el mismo título y el hecho de que él se represente con 7 dedos tiene que ver, bueno, con un proverbio, una expresión yiddish que dice mit alle 7 Finger. No sé si pronuncio bien porque yo sé alemán, pero no sé yiddish, ¿no? Pero por ahí va la cosa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso con 7 dedos? Usando todas tus facultades, tanto las racionales como las irracionales, que serían, por supuesto, esos 2 dedos agregados, ¿no? Entonces, esto es muy, muy bonito realmente porque uno ve que es un artista que se nutre de las vanguardias, pero que no pierde su identidad. Y esto es muy característico de Chagall, el hecho de que él va a ser un artista judío hasta la médula, bueno, durante toda su vida y hasta los últimos días, ¿no? No solamente en esta obra, ¿no? Entonces, luego sí, él pinta obras que ya no tienen relación con Rusia, ¿no?
por ejemplo, Adán y Eva, que es un homenaje a su amigo el poeta Guillaume Apollinaire, otra obra de homenaje a otro poeta amigo suyo que es Blaise Cendrars, que estaba muy ligado al medio artístico, también era muy amigo de Fernand Léger, por ejemplo, ¿no? Y él lo representa, en un ambiente que también es como muy parisino, y hay una cosa muy linda, ¿no? Que la cabeza del poeta está al revés. Entonces es así hablar precisamente, bueno, del esa del locura, poeta, ¿no? exactamente, de la imaginación, de la intuición, de lo irracional, y entonces lo representa así, ¿no? Digamos que la cabeza no en su lugar termina siendo como un símbolo de su oficio de poeta, ¿no? También tiene una obra muy linda que se llama París en la ventana, que pinta pues desde su taller él tenía el taller en Montparnasse, ¿no? En la Ruche, donde había, y un ambiente también sumamente cosmopolita, desde luego, ¿no? Y entonces ahí vemos muy bien la Torre Eiffel, pero al mismo tiempo, si uno se fija bien abajito, hay como dos campesinos allí que son muy, muy, muy de la aldea de él, pues, ¿no? Y también está el gato ahí en el borde de la ventana. Y bueno, tanto la Torre Eiffel como la manera de pintar, ¿no? Con esos colores y esas formas circulares un poco abstractas en el cielo, tiene mucho que ver con Delaunay, porque Delaunay pintó muchísimo la Torre Eiffel también, ¿no? Hablabas de esos campesinos de su aldea natal, precisamente a la que vuelve poco después de presentar su primera exposición individual en Berlín, y le atrapa la guerra. Exactamente, a él le agarra la guerra en Berlín. Entonces, ¿qué va a hacer, no? Vuelve a su país y se queda allí y se queda atrapado realmente en Vitebsk por la guerra. Ya no puede viajar como hacía antes, ¿no? Y entonces, a partir del momento que está en su ciudad natal, por supuesto, él va a retomar mucho los temas de ahí, ¿no? Es decir, poco a poco en París, al principio estaban muy presentes, después se van como diluyendo, pero al llegar de nuevo a su tierra, entonces vuelven todos esos temas. Pero lo interesante es que entonces allí domina el tema, digamos, ruso, pero también hay elementos cubistas. Entonces, como un poquito, digamos, intercambiar el porcentaje, pero digamos que los dos ingredientes siguen estando allí presentes, ¿no? Y bueno, la verdad que también él tuvo que volver, en efecto, pero había dejado a la novia. A Bella. A la famosa a su musa. Bella. Exactamente. Y entonces, ya se casan, ¿no? Y por supuesto vamos a tener entonces, esos cuadros de temática amorosa, de representación de Bella, ella volando en el cielo y él agarrándola como si fuera un globo, ¿no? Que por supuesto son, yo creo que están entre las obras como más poéticas, más oníricas, digamos, de Chagall, ¿no? ¿Recuerdas algún ejemplo de artista que haya representado a su amor real de esta manera? Hubo muchos. Vermeer, por ejemplo. Pero tanto como Rembrandt. Hablábamos de Modigliani. Modigliani representó a varias de sus amantes. Pero sobre todo a Jeanne, por supuesto, ¿no? Claro, pero los dos en el mismo cuadro, como hace Chagall. Ya te entiendo. Wow, mira, hay una pintura de Beckmann, de Max Beckmann, por ejemplo, donde se representa a sí mismo con su Matilde, pareja, ¿no? Con que llamaban Capi, ¿no? Y van a una fiesta de disfraces, ¿no? Y entonces están disfrazados y ahí están los dos, por ejemplo, ¿no? Bueno, volvemos a Bella y a Chagall. Sí. Entonces, en esta época,
Pues sí, representa pues el judío errante, representa el rabino de su ciudad, de Vitebsk. Tiene un cuadrito también muy lindo que representa el azúcar, muy de estilo popular realmente, ¿no? Bueno, las puertas del cementerio judío, que tiene también unos elementos cubistas bastante marcados, ¿no? Y bueno, pues él se va a quedar después de terminar la guerra y de empezar pues la revolución soviética. Él se va a quedar un tiempo más, unos años más, ¿no? Se le encarga, o sea, el nuevo régimen le encarga a Chagall fundar una academia de arte en su ciudad, en Vitebsk. Y entonces, bueno, él acepta y contrata a Malevich y a Lesitsky, que bueno, buen gusto para contratar profesorado. Sí, lo que pasa que, claro, son artistas constructivistas, abstractos, que tienen un universo pues muy alejado, digamos, del de Chagall, ¿no? Y entonces llega el conflicto bastante rápidamente entre ellos, ¿no? Además, bueno, en aquel momento también habían entregado a Chagall otro encargo para las fiestas de la ciudad, y entonces él había hecho ángeles, imagínate, cosas así, ¿no? Realmente dentro de su universo, que por supuesto no cuadraba ni con el constructivismo y la abstracción geométrica, ni con el espíritu, digamos, soviético, ¿no? Aunque hay que decir que en la época de Lenin, es decir, hasta 1924, había plena libertad en cuanto a la expresión artística. Después, ya con Stalin, las cosas van a ir cambiando poco a poco. En los primeros años todavía no. Eso es muy típico de muchas dictaduras que no saben para bien bueno, menos mal, ¿no? Porque cuando lo saben es mucho peor, que fue el caso de Hitler, ¿no? Que no saben realmente evaluar el impacto que tiene la cultura en la sociedad. Entonces, no les interesa la cultura y la dejan ahí de lado un poco, bueno, que hagan lo que les da la gana. Pues sí, ya está, no nos vamos a ocupar demasiado, ¿no? Y eso fue característico de los primeros años del estalinismo, donde todavía, bueno, siguió esa dinámica, digamos, de Lenin, de la libertad artística, pero no duró mucho. Ya para fines de los años 20 había cambiado y en 1932 ya se impone el realismo socialista, así que nada que hacer. Nada de los ángeles de Chagall. Nada de ángeles de Chagall. Sin embargo, hay artistas, bueno, el caso de Lisitsky, por ejemplo, es muy interesante porque, o de Rodchenko, porque fueron artistas totalmente entregados a la revolución, pero como ellos trabajaban mucho más como diseñadores gráficos que como artistas plásticos, entonces pudieron seguir trabajando en esa tendencia abstracta geométrica, porque claro, en el diseño pues eso era muy impactante y funcionaba muy bien, pero los artistas que eran realmente artistas plásticos ya tenían que pintar escenas, bueno, pues del socialismo y del obrero. La mayor gloria, ¿no? Sí, ¿no? Y de los soldados y todo eso. Pero ya Chagall se había ido. Sí, precisamente tras pasar por Moscú trabajando como decorador en el teatro judío, muy decepcionado con la revolución, sí. Vuelve a París en 1923. Sí. Y si te parece, Federica, lo dejamos aquí y convocamos a nuestros oyentes a la segunda parte de este programa. De acuerdo, ¿cómo no? Nos vemos en París con Chagall. Ay, ojalá.